Bienvenidos al podcast de Escudriñando las Escrituras. Hoy nos metemos de lleno en uno de los temas más fascinantes y, seamos sinceros, más complejos de la teología cristiana, la naturaleza misma de Dios. Vamos a explorar cómo las Escrituras nos revelan un Dios que es absolutamente único, pero que al mismo tiempo nos muestran una relación increíble entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de esta aparente tensión es que nacen las dos grandes doctrinas que intentan explicarlo: la Trinidad y la unicidad. Muy bien, vamos al grano. La pregunta del millón, la que ha hecho pensar a teólogos durante siglos, es esta: ¿cómo es posible que la Biblia insista tanto en que hay un solo Dios, pero a la vez nos presente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como si cada uno fuera plenamente divino? Este es el gran misterio, el rompecabezas que vamos a intentar armar siguiendo las pistas que la misma Escritura nos va dejando por el camino. Y para empezar a armar este rompecabezas, tenemos que ir al principio de todo, al Antiguo Testamento. Aquí se pone un cimiento de roca sólida: el monoteísmo. Una idea, por cierto, totalmente radical en un mundo antiguo lleno de dioses por todas partes. Pero si nos fijamos bien entre líneas, vamos a encontrar unas pistas fascinantes, como si fueran semillas plantadas que ya apuntaban a una complejidad mucho más profunda en la naturaleza de ese único Dios. Y aquí tenemos la piedra angular de todo, el Shema Israel, que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Esto es mucho más que una simple frase, es el corazón de la identidad del pueblo de Israel. Es un grito en medio de un mundo politeísta. Imagínense, rodeados de los panteones de Egipto y Canaán, ellos declaran: no, nuestro Dios Jehová es uno solo. Todo, absolutamente todo, comienza aquí. Pero aquí es donde la cosa se pone súper interesante, sobre todo si nos vamos al hebreo original. La palabra que se usa para Dios en Génesis 1:1 es Elohim, que es un sustantivo plural. Y luego, la palabra para uno en el Shema, en Deuteronomio, es Ejad. Y Ejad no siempre significa un uno absoluto, sino muchas veces una unidad compuesta. Por ejemplo, en Génesis 2:24 se dice que el hombre y la mujer se unen y son una, Ejad, sola carne. Dos personas, una unidad. El mismo lenguaje ya parece abrir una puerta a una unidad compleja. Y estas pistas, estas semillitas, no paran ahí. En Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios de repente habla en plural y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Hagamos? ¿Con quién está hablando? Luego tenemos esa figura tan misteriosa, el ángel de Jehová, que a veces habla y actúa como si fuera Dios mismo, como lo vemos en Jueces capítulo 13. O en Proverbios capítulo 8, donde la sabiduría parece una persona que estaba con Dios desde antes de la creación. Y claro, el Espíritu de Jehová, que está activo por todas partes. Todavía no es una doctrina clara, pero las pistas están ahí. Bueno, ahora demos un salto al Nuevo Testamento, porque con la llegada de Jesús todo cambia. Él es el catalizador. Imaginen el shock para los primeros creyentes. Todos eran judíos, firmes en su creencia de un solo Dios, y de pronto se encuentran con Jesús, un hombre que perdona pecados, que acepta adoración, cosas que solo le correspondían a Dios. Esto los obligó a replantearse todo. Y si hay una escena que es como una fotografía perfecta de esta nueva realidad, es el bautismo de Jesús. Lo leemos en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Es increíble. Tenemos a las tres personas divinas actuando al mismo tiempo, pero de forma distinta. El Hijo está en el agua, el Espíritu Santo baja sobre él, y desde el cielo se oye la voz del Padre. Es una imagen potentísima que nos muestra distinción y unidad al mismo tiempo. El apóstol Juan, al puro empezar su evangelio, nos lanza una de las frases más profundas de toda la Biblia. Fíjense bien: el verbo era con Dios. Esa palabrita con ya nos habla de una relación, de una distinción, no son lo mismo. Pero justo después dice: y el verbo era Dios. Ahí afirma su igualdad total en naturaleza. No es que fuera un Dios menor o un ser creado, compartía la mismísima esencia divina desde siempre. Y por si fuera poco, justo antes de ascender, en la gran comisión de Mateo 28:19, Jesús nos deja otra pista monumental. Les dice a sus discípulos que bauticen en el nombre, ojo, en singular, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dicen los nombres en plural. La palabra griega es ónoma, singular, un solo nombre, una sola esencia y autoridad divina, compartida por tres personas distintas. ¡Tremendo! Claro, como se podrán imaginar, todo esto no fue un camino de rosas. No es que todos dijeran: ah, claro, tiene sentido, y ya. La iglesia de los primeros siglos se pasó un buen tiempo en debates intensos, a veces muy acalorados, para tratar de poner en palabras esta nueva y asombrosa comprensión de Dios, siempre con el objetivo de ser fieles a todo lo que la Escritura revelaba.
Esta línea del tiempo nos muestra cómo estas controversias fueron empujando a la Iglesia a ser cada vez más precisa. Por un lado, surgieron ideas como el sabelianismo, que decía que en realidad Padre, Hijo y Espíritu Santo eran solo máscaras o modos de un solo Dios, para proteger la unidad. Pero por otro lado, apareció el arrianismo, una amenaza mucho mayor, que enseñaba que Jesús había sido creado. Y fue para responder a esto que se convocó el famoso Concilio de Nicea en el 325 para dejar clara la deidad de Cristo, y más tarde el de Constantinopla en el 381 para hacer lo mismo con el Espíritu Santo. Y fíjense, todo el debate de Nicea se puede resumir en una sola palabra griega, pero ¿qué palabra? Homoousios. Significa de la misma sustancia o de la misma esencia. Al adoptar esta palabra, la Iglesia trazó una línea en la arena y dijo, de una vez por todas, el Hijo no es la primera creación de Dios, sino que comparte la mismísima esencia divina del Padre. Fue un punto de inflexión que definió la fe cristiana para siempre. Entonces, después de todo este recorrido bíblico y de estos debates históricos, ¿cómo se llegó a la doctrina final? Es importante entender que la Iglesia primitiva no se sacó una doctrina de la manga. Lo que hicieron fue juntar todas las piezas del rompecabezas bíblico y buscar el único modelo que permitiera que todas las piezas se encajaran sin forzar ninguna. El meollo del asunto es que la doctrina de la Trinidad fue la única conclusión que podía sostener todas estas verdades juntas. Por un lado, mantenía el «hay un solo Dios» de Deuteronomio 6:4, pero también afirmaba la deidad total del Padre, la deidad total del Hijo, como vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 8, y la deidad y personalidad del Espíritu Santo, como en Hechos capítulo 5. Y al mismo tiempo respetaba las distinciones reales que vemos entre ellos, como cuando el Hijo le ora al Padre. Todo encajaba. Y quizás alguien esté pensando, bueno, ¿y todo este rollo teológico para qué? ¿Realmente importa en mi día a día? La respuesta es un sí rotundo. Porque la forma en que entendemos quién es Dios cambia por completo la forma en que nos relacionamos con Él, cómo oramos y cómo vivimos. Pasemos de la teología a la vida real. La pregunta clave es esta. ¿Nuestra teología afecta a nuestra doxología? O para decirlo más fácil, ¿lo que creemos sobre Dios cambia la forma en que lo adoramos? Absolutamente. La Biblia nos enseña que es imposible separar la verdad que conocemos de Dios del acto mismo de rendirle nuestra vida en adoración. Una cosa alimenta a la otra. Y el Nuevo Testamento nos muestra un patrón de adoración que es increíblemente rico y dinámico. Efesios capítulo 2, versículo 18 lo resume de manera genial. Es a través de Cristo que tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Es una relación en 3 dimensiones. Adoramos al Padre, pero no podemos llegar a Él si no es a través del Hijo, nuestro único mediador, como dice 1 Timoteo 2:5. Y todo esto es posible porque el Espíritu Santo nos capacita y nos guía. Y ojo, que adorar no es solo cantar canciones el domingo por la mañana. Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, amplía nuestra visión por completo. Nos dice que la verdadera adoración, el verdadero culto, es ofrecerle a Dios nuestra vida entera como un sacrificio vivo. Tu trabajo, tus decisiones, tus relaciones, cómo tratas a los demás, todo se convierte en un acto de adoración al Dios Trino. Al final, la conclusión a la que llegó la Iglesia primitiva es que la Trinidad no es un problema matemático que hay que resolver, sino una verdad gloriosa que debemos celebrar. Nos revela que nuestro Dios no es un ser solitario y distante, sino un Dios que es, en su propia esencia eterna, una comunidad de amor perfecto. Y solo un Dios así, un Dios relacional, podría salvarnos. Un Padre que planea y envía, un Hijo que obedece y se sacrifica, y un Espíritu que nos regenera y nos une a ellos. Así que la gran pregunta no es si podemos entenderlo todo a la perfección, sino si nuestra vida y nuestra adoración reflejan la increíble realidad de este Dios trino y amoroso. Ese podcast fue creado por Saulo Ricaldi, espero que haya sido de tu agrado y te espero en el próximo episodio de Escudriñando las Escrituras.